¿Sabías que si el trabajador requiere ausentarse de un día o más, tendrá que solicitar una licencia? Sin embargo, tenga en cuenta que si bien está en su derecho de solicitar una licencia, la empresa no está en obligación de aceptar su petición. Algunas licencias se pueden tomar sin que esto afecte su remuneración. Para ello, debe existir un monto real que justifique la interrupción de la prestación de servicios por parte del trabajador. El pedido de licencia se debe comunicar previamente al tiempo de ausencia del trabajador. De lo contrario, se configura como una inasistencia no autorizada que podría devenir en un despido. Hoy, en RTV Economía, conozca qué licencias laborales son remuneradas. Muy buenos días a esta nueva edición de RTV Economía. Les saluda Israel Lozano y vamos a estar durante esta media hora desarrollando un nuevo tema económico en el programa. Bien, como ya hemos visto en el video introductorio, el tema de hoy va a tratar sobre las licencias. Antes de eso vamos a ver la pregunta del día. ¿Qué tipo de licencias remuneradas existen? Bien, es un poco desarrollar el tema, ¿no? Saber que estos permisos que puede pedir el trabajador en su empresa siguen ciertas condiciones, ciertas pautas que es importante tener en cuenta. Les recordamos que pueden ustedes enviar todas sus dudas, sus consultas a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, donde también nos pueden mandar sus comentarios que serán leídos a la invitada que hoy nos acompaña. Bien, sin más vamos a presentarla. Ella es Misluzca Rosales, asesora legal de BDO en Perú, con quien vamos a desarrollar el tema del día de hoy. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Bien, comenzamos entonces. Me gustaría arrancar viendo, para conocimiento de todos los que nos siguen también, cuáles son las licencias que hay. Son bastantes, como habíamos conversado, exacto. Pero cuáles son quizás las más comunes, ¿no? Me imagino que será la de maternidad y de paternidad, pero ¿qué otras hay también? Ya, en principio hay que tener en consideración que nosotros tenemos un vínculo laboral con la compañía y esta se puede interrumpir. A eso llamamos suspensión del contrato de trabajo. Y hay dos tipos de suspensiones, la suspensión perfecta y la suspensión imperfecta. Cuando estamos hablando de licencias, podríamos estar justamente en esta causal de suspensión perfecta de labores, que significa que el trabajador no presta sus servicios y también la compañía no le pagan por no prestar estos servicios, ¿no? Entonces estamos en esa causal. Como tú muy bien lo mencionaste, tenemos la licencia por maternidad, que son postnatal y prenatal, en total 98 días, pero estos se pueden extender por 30 días dependiendo el tipo de parto que tuvo la madre. Por ejemplo, si estamos ante un parto múltiple, se puede extender por 30 días consecutivos. Si estamos ante un parto con un niño con discapacidad, también 3 días consecutivos. Por otro lado, tenemos la licencia por paternidad, que es cuando, bueno, el hombre ha sido padre, está comprobado y tienen estos 10 días naturales, ¿no? Pero también existe una licencia que no es muy conocida y que los trabajadores tenemos beneficio a ella, que es la licencia por adopción, y son 30 días consecutivos. Obviamente debería existir una resolución administrativa que otorga justamente esta adopción al trabajador que está haciendo beneficio de ello, ¿no? ¿De qué estamos hablando en concreto? ¿En qué caso se configura esta licencia por adopción? Por ejemplo, yo adopto a un niño, tengo la resolución administrativa correspondiente, puedo ir a conversar con mi empleador para que me dé 30 días para yo poder gestionar esta licencia y hacer uso de la misma. Es un beneficio que lo tenemos hace mucho tiempo, pero no es muy conocido por los trabajadores y muchos de ellos no los solicitan. En el caso también de que un familiar esté con una enfermedad muy grave, un accidente muy grave, también tenemos acceso a una licencia por 7 días. En caso, por ejemplo, el trabajador presente algún tipo de lesión o enfermedad, también estamos hablando de que se configura una licencia, ¿no? Sí, exactamente, pero esta lesión o esta enfermedad tiene que ser probada también por salud. No estamos hablando de cualquier enfermedad o cualquier lesión, sino estamos hablando de aquella que pueda impedir las labores, la prestación de los servicios. ¿Y cómo es que se comprueba finalmente eso? O sea, me imagino que con un documento. Exacto. El trabajador en todo caso tiene que estar en algún tipo de estado, quizá en cuidados intermedios o situación similar.
familiar? Bueno, en realidad mucho va a depender de la enfermedad de la lesión. Para eso tiene que asistir a E-Salud y E-Salud le tiene que dar un informe médico. El informe médico tiene que validar efectivamente que él no va a poder prestar estos servicios y ese va a ser el documento que la compañía o la empresa va a tener en consideración para que este trabajador goce de esos beneficios. Yo tendría entendido que en este caso específico del tema de licencia no tendrían por qué negársele la licencia. Sin embargo, ¿debe demorar mucho responder en todo caso o aprobársele? No. Es que no es que demora. Lo que demoraría, digamos, podría ser el trámite, pero es un proceso meramente administrativo. El otorgamiento de la licencia es inmediato una vez contando con este documento que acredita ello. Solo para precisarlo, de las tres que hemos hablado, paternidad, maternidad, bueno, adopción y la de enfermedad, ¿son todas remuneradas? Sí, son con goce de haber, exactamente. Ahora, ¿estas tienen un periodo que puede ser extendible? Sí, puede ser extendible, por ejemplo, si estamos hablando de cuando uno tiene un familiar directo, llámese padre, madre o descendientes, cónyuge, no estamos hablando del tío, del hermano, del sobrino, o sea, eso también hay que tener en consideración. Se puede extender, pero esta extensión ya viene con un acuerdo entre el trabajador y la compañía y podría ser con cargo a sus vacaciones. No sé, se me ocurre, por ejemplo. O también puede ser compensable, ¿no? Con horas, jornadas mayores a las diarias normales. Ese punto de las vacaciones es importante porque tengo entendido que la mayoría de gente que pide licencia también a veces pide cuando ya se acaba el periodo, pega sus vacaciones más bien, ¿no? Eso también es viable. Podría ser viable, todo va a depender justamente del acuerdo entre el trabajador y la empresa. La idea es no perjudicar a ninguna de las partes. La idea es que también la compañía pueda tener, digamos, una prestación de sus labores y el trabajador también pueda gozar de este tiempo para poder atender sus necesidades, ¿no? Esa es la idea, o sea, siempre el acuerdo es lo más recomendable. También tengo entendido que hay algunas licencias que no están necesariamente reguladas por ley, pero se han establecido como una práctica en el sector privado, en fin, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando un familiar fallece, se le da un tipo de permiso, pero no está esto legislado específicamente, ¿no? Por lo tanto, no hay un número de tiempo, de días exacto. Claro, en ese caso, lo que nosotros recomendamos es que se establezca en el reglamento interno de trabajo o en las políticas internas de la compañía exactamente qué beneficios adicionales le puede otorgar el empleador al trabajador. Por ejemplo, en caso de fallecimiento, podrían otorgarse 2 días consecutivos, 3 días consecutivos, dependiendo también el grado de directo entre la relación del trabajador y su familiar fallecido. Por ejemplo, también hay aquellos casos en los cuales les pueden otorgar licencias por el día de su cumpleaños. También es posible, ¿no? O licencias por estudios, que no están regulados en la norma, pero que por la praxis de la propia compañía se pueden establecer. Antes de pasar a esos, respecto al que le comentaba, ¿no? Que es el de fallecimiento, tengo entendido también que si en todo caso no está esto establecido, por ejemplo, algunos sindicatos que aplican convenios colectivos pueden considerarlo dentro del convenio, ¿no? Exacto. De hecho, muchas empresas grandes que sí tienen sindicatos establecen ello en sus convenios colectivos y es de aplicación a nivel general, ¿no? A todos los trabajadores. En casos extendidos, ¿no? Si no es solo para el sindicato, tengo entendido, ¿no? Es un beneficio que se aplica solo para el sindicato, ¿no? Ahora, hablaba usted de, por ejemplo, licencias por estudios. También. Es importante. Ahora, me imagino, por ejemplo, casos de maestría o cosas así que duran 1 año en general, ¿no? Entonces, es esta extensión por 1 año que se le da al trabajador. Sí, y bueno, hay compañías que otorgan esta licencia por estudios, pero de repente sin goce de haberes. Entonces, allí no hay que exista un vínculo laboral extinto, sino hay un beneficio de tiempo para que el empleador pueda asistir a esta maestría en el extranjero, aquí, o no sé, por ejemplo, hay muchas empresas que tienen bachilleres dentro de sus trabajos y quieren que ellos ya obtengan el título profesional, entonces les pueden dar 1 mes, por ejemplo, de licencia para que ellos puedan tener este lapso de tiempo y poder estudiar más, ¿no? O sea, el hecho de la licencia tiene que ver, justamente como le estaba comentando al inicio, el acuerdo entre el empleador y el trabajador, para que ellos puedan atender estas necesidades en lapso de tiempo. Puede ser por estudio, fallecimiento, enfermedades. De repente no es una enfermedad muy grave, pero sí es una enfermedad que le incomoda ir a la compañía y bueno, el empleador reconoce, entonces llegan a un acuerdo establecido, ¿no? ¿Las licencias pueden ser rechazadas? Dependiendo de las licencias. Lo que pasa es que, a ver, si yo voy mañana a mi empresa y le digo, ¿me puedes dar una licencia por 2 días, pero yo no justifico
el empleador sí está en su capacidad de rechazarme esta licencia porque no está regulada en la norma. Pero si yo voy con una licencia que efectivamente, no sé, por invalidez o por lactancia, que sé, si no me podría rechazar, ¿no? Está justamente en la norma. Justificada, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre con el caso del tema del estudio, ¿no? Yo pretendo estudiar, quiero pedir una licencia, pero el empleador finalmente por la necesidad de tener al trabajador en la empresa, un interés legal si se quiere, ¿no? Legítimo, claro, lo niega. Esta situación me imagino que puede configurarse en alguna denuncia posterior o ¿cómo procede? Lo que pasa es que en esos casos nosotros, por ejemplo, no hemos tenido conocimiento de empresas que sean, digamos, que hayan negado este tipo de licencias, porque al final una licencia de estudios también va a beneficiar al propio empleador, porque el trabajador adquiere nuevos conocimientos, ¿no? Y regresa a la compañía justamente con mayor expertise. Entonces, en verdad es muy difícil que puedan rechazar este tipo de licencias. En el mismo tiempo en el que el trabajador que pidió por estudios la licencia, la empresa puede contratar a otro trabajador. Sí, claro, por el periodo fijo, ¿no? Exacto. Ahora, eso también es importante saber. Un trabajador que quiera acceder a una licencia determina el tipo de vínculo que tiene con la empresa. Quiere decir, ¿tengo que ser trabajador estable para poder pedir una licencia o puedo ser un trabajador a plazo fijo y también pedir una licencia de este tipo? Mientras uno sea trabajador de la compañía, indeterminado o determinado, puede hacer uso de las licencias. Perfecto. Y ahora, cuéntanos un poco más o menos cuál ha sido la práctica o cuál es lo que se viene desempeñando más en el sector privado respecto a las licencias, ¿no? ¿Cuáles son quizás las más solicitadas? Las más comunes, claro. En nuestra práctica tenemos las más comunes, son las licencias de maternidad. Muchas mujeres ahora acceden al mercado laboral y por tanto muchas de ellas también tienen justamente sus hijos y acceden a estos 98 días, pero no necesariamente 45 días prenatal y 45 días postnatal, muchas de ellas se acumulan, ¿no? Entonces, luego de alumbrar, pueden ya pedir más o menos los 90 días u 80 días restantes que quedan, porque eso también es una facultad de la norma, que puede ser este tipo de licencia diferida. También tenemos otra muy común, que es la licencia por paternidad, ¿no? Son las más comunes, como le estaba diciendo inicialmente, y también tenemos otro tipo de licencias, por ejemplo, las licencias para cuando una persona es bombero, entonces, y es llamado por el cuerpo de bomberos para poder asistir y atender las necesidades que se hayan suscitado, el trabajador puede solicitar esta licencia, es más, la solicita y el empleador la entrega, ¿no? La da, y eso es con goce de haberes. También es una licencia un poco conocida, pero no todos los trabajadores son bomberos, entonces no todos acceden a este beneficio. Quizá también una duda de la gente que nos sigue es, siendo remuneradas, siendo licencias, ¿estas siguen siendo computables para el cálculo de beneficios como CTS y gratificaciones? Sí, en realidad sí, es computable para los beneficios laborales, pero por ejemplo para el pago de utilidades no todas son computables, ¿no? Hay algunas en realidad que establece la norma y que no van a entrar dentro del cálculo. Hablábamos también de estos licencias, en todo caso permisos, que en caso el trabajador tenga que acudir a instancias judiciales por procesos en el que él esté inmerso, ¿se configura como licencia o se forma más como un permiso que tiene que pedir? Ese es un permiso, porque no está establecido en la norma, pero el empleador sí puede tener en consideración la necesidad justamente de su empleador y pueden conversar de su empleado y pueden conversar a llegar a un acuerdo o lo toma como vacaciones o posteriormente puede compensar esta jornada, ¿no? Porque hablamos de horas también, ¿no? Sí, mediodía, 4 horas, en realidad no es mucho tiempo, salvo que sea, bueno, no se ha dado en la práctica, pero sí se puede compensar. Sí, y si en todo caso fuera que tuviera que asistir a instancias, pero digamos fuera de Lima, quizá ya ahí configuraría también un escenario de licencia, pues estamos hablando de más horas, quizá más días. Sí, claro, puede ser 3 días, puede ser, no sé, una semana, ¿no? Entonces, en ese caso, todo es conversable. Igual no lo establece la norma, pero sí tendría que asistir el trabajador con los documentos que justamente acrediten este tipo de licencia que el empleador le podría dar. Porque sí tenemos que tener en consideración que todas estas licencias son bastante documentadas, ¿no? Tenemos que dejar bien en claro a la compañía, a la empresa, que por qué estamos solicitando estas licencias, porque justamente como le estaba comentando, se está suspendiendo el contrato de trabajo, entonces no puede ser al libre albedrío del trabajador, sino tiene que haber un documento. En este caso que le comento, ¿son remuneradas o no son remuneradas estos permisos?
Ahí yo creería que no serían remuneradas, pero también va a depender de lo que decida la empresa, ¿no? ¿Cómo? Justamente porque si lo compensa, podría ser remunerado. ¿Cuál es el proceso para poder pedir una licencia? ¿Tiene que ser necesariamente escrito? ¿Puede ser verbal, acordado con el empleador? Nosotros recomendamos que sea por escrito y que conste en el file personal de cada empresa o de cada trabajador. De hecho, hay empresas que tienen estas políticas bien establecidas y están dentro de su reglamento interno, pero hay otras empresas que no tienen ciertas políticas. Entonces basta con un correo a su jefe directo, con copia de recursos humanos, pero lo recomendable es que todo esté por escrito con un documento formal. El tema de las licencias para madres en caso de maternidad, para padres en caso de paternidad, digamos, son diferentes, ¿no? Exacto. Ahora, ¿se puede dar el caso en todo caso, que se cedan algún tipo de permisos? En caso, por ejemplo, ambas trabajan en el mismo lugar, ¿esto es posible? Que confluyan, que se complementen, sí, podría ser, pero también hay muchas empresas que no tienen, digamos, este problema porque hay personas que sí pueden reemplazar esos servicios, ¿no? Entonces, considerando que el padre son solo 10 días, no creo que habría mayor inconveniente. En el tema de la madre sí, porque ya estamos hablando de un plazo mayor. Pero no habría, la norma no lo prohíbe. Entonces, si la norma no prohíbe una conducta, se puede realizar. Perfecto. Bien, recordamos a todos los seguidores que nos ven en esta hora de la mañana a través de RTV que pueden enviarnos sus comentarios, sus preguntas a través de las redes sociales, a través de Twitter, a través de Facebook, que las haremos llegar también a la invitada hoy aquí presente con nosotros. Las licencias laborales son el tema que estamos tocando el día de hoy y que pues vamos a hacer también alcanzar las preguntas a nuestra invitada. Bien, un poco también para conversar respecto a la práctica en el sector público, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la modalidad? ¿Sigue los mismos canales? ¿Es un poco más complicado? ¿Cómo sucede ahí en el sector público? Claro, en el sector público es diferente porque tenemos bastantes procedimientos establecidos que están en sus diferentes leyes orgánicas, resoluciones internas, ¿no? Entonces, en el sector público mucho va a depender de la institución y de cómo esté regulado el tipo de licencia, ¿no? Por ejemplo, para el caso de maternidad y paternidad debe ser el mismo, ¿no? Sí, exactamente. Pero en el caso del sector público, sí vamos a tener en consideración el caso en concreto porque hay diferentes tipos de trabajadores, ¿no? Tenemos los CAS, tenemos los que, son orden de servicios, entonces ahí es un poquito diferente y tendríamos que ver el caso por caso. O sea, depende del tipo de legislación, Exacto. el tipo de trabajador bajo el régimen. Ya, pero esto no condiciona los días o el permiso en general, ¿o sí? Bueno, depende, ahí está la norma, entonces va a depender del trabajador, pero el número de permisos que se puedan dar, el número de días, mucho va a depender del contrato de trabajo y de la política interna. Por ejemplo, en caso, también se me ocurre ahorita, en caso el trabajador vaya pasar por un acontecimiento importante en su vida, por ejemplo, se va a casar, se me ocurre. ¿Se puede pedir una licencia en esos casos? Sí, podría pedir una licencia. Lo que sucede es, como le estaba comentando, o sea, la idea es que el trabajador y el empleador lleguen a un acuerdo. Si mañana yo me caso y converso con mi jefa directa que necesitaría, no sé, pues una semana, sí podría pedir una licencia, no hay problema si ella me lo acepta, obviamente, pero ya ahí viene el tema de si es con goce de haber o sin goce de haber. En el caso podría ser a cuenta de vacaciones, obviamente va a ser con goce de haber, pero si me pueden dar una licencia de 7 o 15 días sin goce de haber, es un permiso que me están dando, ¿no? Entonces estoy haciendo uso de este lapso de tiempo, pero tengo en consideración que no va a ser remunerado. Porque justamente no lo regula la norma, ¿no? O sea, es un acuerdo. Si quieren, exacto, ¿no? es un acuerdo. Ahora, ustedes tienen mucho trato, me imagino, con empresas que se encuentran en este tipo de situaciones, ¿no? Sí. ¿Hay problemas al momento de pedir licencias? ¿Cuáles son quizás los principales reparos que hay al momento de hacerlo? Bueno, en realidad no lo veo tanto como un problema, pero sí como una situación que se da. Por ejemplo, que el trabajador pida una licencia un día antes o pida la licencia para mañana y ya estamos, no sé, en la jornada, en las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Entonces sorprende al empleador, ¿no? La idea es que esta conversación se pueda dar con antelación para que se puedan prever también justamente las funciones que maneja este trabajador, ¿no? Entonces lo que nosotros recomendamos es
con 4 días, 5 días, una semana de tiempo con antelación para que se pueda conversar. Para aquellas que se puede prever, ¿no? Para aquellas que no, me imagino que también... Claro, siempre va a haber casos excepcionales, ¿no? Y ante esos casos excepcionales, pues el empleador tendría, no que ceder, pero tendría que ser consciente justamente de esta excepción, ¿no? Entonces sí se puede dar. Pero sí se da mucho de esto, quiero ver, ir a investigar acerca de una maestría, ¿me puedes dar? ¿Puedo ir mañana? Entonces uno se sorprende. Pero son para averiguaciones, que en realidad tampoco configuraría mucho, ¿no? Pero que también sucede, en la práctica sucede. Okay. Entonces la idea es siempre que todo se pueda hacer previo acuerdo con el plazo correspondiente, ¿no? Bien, vamos a atender la primera pregunta que nos llega a través de las redes sociales. Nos escribe Elizabeth Rivera. ¿Cuánto tiempo tengo que tener en un trabajo para tener este beneficio? Por favor, un poco lo que hablábamos también, ¿no? El tiempo de permanencia, si uno tiene que tener contrato estable o indeterminado. Claro, mucho va a depender de la licencia. De hecho, bueno, estamos hablando de trabajadores que sí tienen un contrato de trabajo indeterminado, determinado, entonces depende de la licencia, ¿no? A partir de los 2 meses, 3 meses ya pueden acceder a esta licencia. Exactamente en el caso en concreto, por ejemplo, no sé, yo como empleador, si mi trabajador tiene una semana y me dice que quiere una licencia justamente de una semana, es un poco complicado. Entonces por eso siempre digo, hay que atender el caso por caso. Pero digamos, si tiene un año ya en el trabajo, claro, no por tendría por qué haber supuesto, problema, ¿no? Claro. Y no solamente un año, de repente supera el periodo de prueba y son 3 meses, ya vemos cómo son las funciones del trabajador, entonces se puede llegar al acuerdo y no hay ningún problema, ¿no? Ha tocado un punto importante. Si estuviera en periodo de prueba, ¿puedo pedir una licencia excepcional? Podría pedirlo, pero mucho va a depender también del trabajador, ¿no? En la mayoría de los casos en el Perú, los trabajadores esperan terminar justamente el periodo de prueba, que no necesariamente son 3 meses, eso depende del tipo de trabajador, pueden ser de confianza y se extiende hasta 6 meses. Entonces muchos esperan para poder solicitar esta licencia. ¿Y las empresas son asequibles? En todo caso, ven o todavía hay ciertos reparos a entregar algún tipo de licencias? En realidad, la práctica y actualmente lo que está sucediendo es que la empresa, la compañía, sí accede a otorgar este tipo de licencias, ¿no? Porque lo que queremos también, o muchas compañías lo que quieren es retener el talento y por tanto acceden justamente a estas causas justificadas de suspensión del trabajo, ¿no? Que son las licencias. La mayoría de las empresas ahora ya tienen otra visión del trabajo, ¿no? O sea, es un trabajo que en ambas partes hay una relación de ganar-ganar. Entonces no estamos hablando, como se podría decir hace años, ¿no? Que veían a la empresa o al empleador, digamos, como una persona que inaccesible y no se podría conversar, ¿no? Ahora la situación, para bien de todos, está cambiando. Ha mejorado un poco. Ha mejorado. Caso, ¿no? Vamos a atender a la segunda pregunta que nos llega a través de las redes sociales. Nos escribe Johnny Rojas Lázaro. ¿Cuáles son los beneficios en el sector público en contratos CAS? Específicamente hablábamos sobre el sector público, ¿no? ¿Cuáles son las licencias ahí en todo caso? Esas licencias, sí, con cargo a revisar, son diferentes, me parece, a las del sector privado, netamente, ¿no? Tendríamos que revisar, por ejemplo, si hay licencia de maternidad, paternidad. Me parece que también hay licencias para el sector de bomberos o para las personas que son bomberos. Pero es un caso muy particular, ¿no? Particulares, exactamente. Ahora, por ejemplo, el régimen privado del sector público sigue las mismas prácticas del sector privado. Ahí sí habría, digamos, quizá mayor similitud a lo general. Se equipara, ¿no? Claro, se equipara en ello y en las otras condiciones de trabajo que pueda establecer el sector público. Perdón, el sector privado. Hablábamos sobre esta diferencia entre permiso y licencia, ¿no? Porque no todos son licencias, sino también quizás son permisos. Pero esto queda también a acuerdo de ambas partes. Exacto. Y bueno, en la nomenclatura que le damos a este lapso de tiempo también mucho va a depender de la interpretación de la norma. Muchos dicen licencia vacacional. En nuestro caso nosotros preferimos llamarlos descansos vacacionales, ¿no? Entonces muchos también dicen licencia por invalidez, etcétera. Nosotros preferimos llamarlo como señala la norma, ¿no? Licencia por invalidez temporal, absoluta, parcial, ¿no? Pero sí hay una diferencia entre una licencia y un permiso. El permiso puede ser por 2 horas, por 3 horas, por ejemplo, un permiso para donar sangre, ¿no? Yo quisiera ir
no sé, a donar sangre a un hospital, a una clínica, entonces no estaría pidiendo en sí, digamos, una licencia porque no es por un día o por un lapso mayor, pero sí un permiso de 3 horas en la mañana, ¿no? Vamos a atender la tercera pregunta que nos llega a través de las redes sociales. Escribe Wilfredo Vargas. Hola, yo creo que eso se debe de regular. Algunas empresas no tienen un sindicato y no lo dan, más bien son descontados y hasta el día de su onomástico tienen que ir, o cuando un familiar fallece no les dan ese permiso. Es lo que hablábamos, ¿no? Hay licencias que no están reguladas, que quizás deberían atenderse ya mediante una legislación, ¿no? Claro, en sí no todas las empresas tienen sindicato. Solamente, o bueno, muchas de las empresas muy grandes tienen sindicato, y justamente la licencia por fallecimiento, por el onomástico, como señala, no están reguladas en la norma. Sí recomendamos que si el empleador así lo desea, que es la práctica actual, la práctica común y que está creciendo con el tiempo, lo puede establecer en las políticas internas, en sus reglamentos internos, ¿no? Entonces sí hay que tener en consideración que no podemos satanizar a la compañía porque no nos lo da. De repente, digamos, puede ser una conducta reprochable éticamente hablando, pero legalmente no y jurídicamente tampoco, ¿no? Pero que quizá valdría la reflexión respecto a la legislación laboral, ¿no? En materia laboral, porque si dejamos que la empresa decida, digamos, me imagino que acorde, pero por ejemplo puede dar un día porque fallece un familiar, pero puede que, por ejemplo, este trabajador tenga que ir fuera del país, entonces se va a tomar más de un día, ¿no? Claro. Ante tal albedrío, digamos, debería haber una legislación quizá que lo regule, ¿no? Posiblemente debería haber muchas regulaciones. En verdad eso va a depender de nuestro poder legislativo, pero lo bueno del derecho es que es bastante flexible y se va acomodando a la realidad. Posiblemente de aquí al próximo año, muchos años, se pueda dar una legislación de este tipo, ¿no? Podría ser. Una que como por ejemplo la paternidad, discúlpame que te corte, lo que pasa es que en la paternidad antes se regulaba 4 días, pero por la coyuntura, entonces obviamente por el rol protagonista del hombre que está llevando ahora y que ayuda en la crianza del menor, se ha extendido a 10 días, pero es la coyuntura, ¿no? Una última pregunta que se me escapa también. ¿Uno puede pedir una licencia en caso, por ejemplo, tiene una oferta laboral quizá un poco mayor por un tiempo determinado, le pide a la empresa, oye, tengo que ir se me ocurre ahorita un cargo público, por ejemplo, ¿no? ¿Se puede pedir una licencia de ese tipo también? Sí, de hecho hay una licencia por ejercer cargos públicos como parlamentos y regidores. En el caso de parlamentos son sin goce de haber lo que dure el parlamento, pero en caso de regidores sí me parece que son 20 horas semanales, ¿no? Sí hay en estos casos específicos y sí lo regula la norma. Perfecto. Bien, le agradecemos por acompañarnos el día de hoy y agradecemos a todos los seguidores de RTV Economía que nos han estado acompañando en la edición de hoy. Ha sido Israel Lozano, muchas gracias por su atención, nos reencontramos pronto.